Estoy seguro que has escuchado hasta el cansancio la buena persona que fue Benito Juárez, pero también estoy seguro que no has oído hablar nada sobre su descendencia, muy en especial, del hijo incómodo Benito Juárez Maza, y esto es porque no quieren que sepas de él. Por esta razón me di a la tarea de investigar para realizar este video, y esto fue lo que encontré sobre todas las mentiras y verdades a medias de Benito Juárez y familia. Las fuentes las dejo abajo en la descripción. Iniciemos. Primer episodio. Las grandes traiciones del padre, Benito Juárez García. Traicionó a la iglesia, que lo hizo lo que fue. Como sabemos, nació siendo humilde, pero gracias al fraile don Antonio Salanueva, el cual le da la oportunidad de ir a la escuela católica, fue que pudo salir de la miseria y lo educó según las costumbres de aquel tiempo, enseñándole latín, comer en la mesa y con cubiertos, vestir de traje y hablar correctamente. Así que la iglesia le dio educación y le ayudó a convertirse en uno de los abogados más conocidos de Oaxaca. Sin embargo, debido a la influencia de los maestros masones que daban clases en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, más tarde adoptó una postura totalmente cruel hacia ella, convirtiéndose en el más implacable perseguidor de aquella institución. Nunca estuvo orgulloso de su origen indígena. Muchas comunidades autóctonas se opusieron a su proyecto de nación y entonces Juárez comenzó una seria represión en contra de su gente. El presidente que nació siendo uno de ellos, olvidó sus raíces indígenas. Benito jamás demostró orgullo de su origen indígena, al contrario, sus acciones revelaban que se sentía avergonzado, pues por desgracia atacó y olvidó varias veces a toda su descendencia, junto con su gabinete, que dicho sea de paso, eran todos de orígenes caucásicos. Sus propuestas de igualdad para los mexicanos no incluían a los indígenas porque ellos no eran mexicanos según su gobierno. Su presidencia se dio gracias a fraudes electorales, nunca fue querido, ni elegido por el pueblo y mandó a matar a sus enemigos impunemente. Un ejemplo de esto, y algo que estoy seguro que no sabes, porque lo han escondido hasta casi borrarlo de la historia, es que en la época del presidente Benito Juárez se cometió un acto excesivamente cruel, en donde cientos de cuerpos sin vida quedaron esparcidos en el viejo templo de Santa Rosa de Lima en Bacum, lugar que fue testigo de uno de los actos más atroces, sangrientos e inhumanos de la guerra entre yaquis y el gobierno de México. En 1868, el ejército mexicano con mentiras encerró a más de 100 yaquis, en donde se les disparó, y después prender fuego a la iglesia, causando una dolorosa muerte a niños, mujeres, hombres y ancianos, la mayoría inocentes. Todo inició en 1867, cuando Ignacio Gómez del Campo, un hacendado acaudalado, solicitó concesiones para colonizar varias hectáreas de tierras que pertenecían desde hace mucho tiempo al pueblo yaqui, y gracias a la administración de Juárez, un año más tarde obtuvo la autorización de hacerse de las tierras gracias a las leyes de reforma. Los habitantes del pueblo pelearon con gran valentía, haciendo que Gómez del Campo no pudiera entrar a apropiarse de los terrenos. El hacendado pidió ayuda al presidente y a las fuerzas militares, entonces los soldados llegaron al lugar y tuvieron un enfrentamiento, en donde murieron 33 indígenas que huían entre el monte, y lograron capturar con vida a otros 30 habitantes de Cocorit. Dieron aviso a la presidencia y el mismo Benito Juárez convocó a los yaquis de esa región para acordar llegar a un acuerdo, prometiendo regresar sus tierras, pero obviamente todo era una trampa. Fue entonces que 600 personas viajaron hasta la cabecera municipal de Bacum, lugar donde se encontraba el ejército mexicano con sus prisioneros. Los indígenas llegaron en son de paz con el coronel Próspero Salazar Bustamante, que estaba a cargo, y a quien pidieron la liberación de los detenidos. El coronel les dijo que entregaran sus armas, como un acto de buena fe, a lo que los yaquis obedecieron, pero inmediatamente el ejército mandado por Juárez amarraron de manos a 10 líderes de la comunidad, y les quitaron la vida a balazos. Las familias que aún seguían con vida, fueron encerrados en la parroquia, le prendieron fuego y desde afuera, los militares comenzaron a dispararles, sin importar que se encontraban niños, mujeres y ancianos. La información fue reportada directamente al presidente y la respuesta de Juárez fue sumamente fría y cortante. En una nota firmada por él, señaló que recomendaría el pago de daños y nada más.
Este acto tan vil y despiadado fue debido a las intenciones que desde siempre ha tenido el gobierno mexicano de apoderarse del territorio yaqui y sus recursos naturales, y Juárez era uno de ellos. Esta es una sola muestra de cómo Benito Juárez quitaba las tierras a las comunidades más pobres de México, convirtiéndolo en un tirano, mostrando su lado más oscuro, que no se encuentra en los libros de texto. No quería a México como nos han hecho creer. Durante su mandato, autorizó una serie de tratados que acababan la soberanía del país en beneficio de Estados Unidos, todo para conseguir el apoyo económico de aquel país, para seguir en el poder. Justo Sierra, un escritor, historiador, periodista, político mexicano, los declaró un crimen político. Así que me di a la tarea de investigar, y estos son los tratados y acuerdos en donde quiso vender al país en múltiples ocasiones. Acta notarial de 1857. Juárez era gobernador al momento de firmar este documento, donde se procuraba crear una ciudad que se llamara Comonfort, cerca de La Ventosa, en el estado de Oaxaca, la cual estaría ocupada en su totalidad por ciudadanos estadounidenses, cuya verdadera misión que se omitió en el acuerdo era apoderarse de toda la parte del istmo de Tehuantepec, con el fin de que el gobierno norteamericano pudiera más tarde construir para su beneficio un canal interoceánico en la zona. Plan de José María Mata de 1859. En este gran plan, los Estados Unidos darían 10 millones de pesos en bonos al gobierno de Juárez, generando un interés anual del 5%. Pero para esto, México tendría que hipotecar el territorio de Baja California como garantía de pago, y si a los 6 años el gobierno mexicano no hubiese pagado el préstamo, los vecinos del norte tendrían el derecho de entrar inmediatamente y tomar posesión del territorio hipotecado, convirtiéndose en propietario de cualquier negocio o empresa que México tuviera en esas tierras. Bases protocolarias de 1859. Estas bases proponían transferir la soberanía de la península de Baja California a los Estados Unidos, con lo que el gobierno de Juárez se llevaría un préstamo que sería determinado más adelante entre ambas partes. Y si fuera poco, podrían construir vías ferroviarias, concediéndole el derecho de paso a perpetuidad desde El Paso, Texas, al puerto de Guaymas en Sonora y desde el Río Grande hasta Mazatlán. Además, se concederían las tierras que se encontraban a todo lo largo de estas vías, por ambos lados, y si se necesitaba, tenían derecho de proteger dichos territorios con pelotones militares estadounidenses. Asimismo, se estipula que una parte de los fondos que México recibiría como pago serían retenidos por Estados Unidos, con la finalidad de exigir a Juárez el pago de la deuda con los intereses acordados. Ya sabían que el benemérito era mala paga. Circular Melchor Ocampo del 6 de abril de 1859. Este documento es en donde Benito Juárez en verdad considera vender los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California al gobierno estadounidense, todo con el fin de tener dinero para financiar su guerra de reforma. Tratado Corwin Doblado de 1862. Es un acuerdo entre Thomas Corwin y Manuel Doblado, en donde el gobierno corrupto de Benito pretende pedir prestados 11 millones de pesos al país vecino del norte, dejando como hipoteca los territorios de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y la península de Baja California. Tratado Iglesias-Lecce del 13 de marzo de 1864. A través de este contrato se da permiso al gobierno norteamericano para colonizar los terrenos baldíos de la península de Baja California, quienes además contarían con los beneficios de elegir libremente a sus autoridades. Las familias gozarían de libertad de cultos y de las garantías constitucionales, se les consideraría como mexicanos por nacimiento, estarían exceptuados del servicio en el Ejército Nacional pero servirían en la Guardia Nacional. A cambio el gobierno mexicano recibiría 100,000 pesos. Tratado Corliss-Carvajal de 1865. En este convenio, Juárez da la orden a José María Carvajal que solicite un préstamo de 30 millones, poniendo en hipoteca a los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas, prometiéndose a pagar un total de 55 millones de pesos al final. Y todavía, México debía aceptar la venta de 20,000 kilómetros cuadrados a $1 por acre para todo ciudadano norteamericano que quisiera comprar. Para ver la magnitud de este tratado tan vil, estamos hablando que esa extensión de terreno es casi igual al del estado de Hidalgo.
El día que Matías Romero y Manuel Doblado aconsejaron a Benito Juárez que vendiera Baja California. El ministro del presidente Juárez en Washington le da el inteligente consejo de que venda la península de Baja California y una parte del estado de Sonora y así ganarse el favor de los Estados Unidos, de no reconocer el gobierno de Maximiliano. Todo esto porque Benito quería seguir gobernando. Tratado Maclane-Ocampo de 1859. La firma del Tratado Maclane-Ocampo es uno de los convenios más polémicos del mandato de Benito Juárez. Esto es porque casi nadie conoce los otros casos que ya vimos. Oficialmente se llamó Tránsito y Comercio y fue firmado por el gobierno liberal juarista y Estados Unidos, en el puerto de Veracruz, el 15 de diciembre de 1859. En el tratado se vendía a perpetuidad el derecho de libre tránsito del Istmo de Tehuantepec a los norteamericanos, por la cantidad de $4 millones. La ruta iba desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Tehuantepec en Oaxaca. Además incluía la responsabilidad de México de otorgar protección militar a las personas extranjeras que transitaran por México, el derecho de tránsito a perpetuidad desde Guaymas, Sonora, hasta Nogales y la libertad de tránsito entre cualquier punto entre Matamoros y Mazatlán. Por suerte, los estadounidenses entraron en una guerra de secesión y ya no se firmó este tratado. Con el paso del tiempo y a conveniencia, a Benito Juárez se le ha colgado varios sucesos importantes que él nunca realizó. Por ejemplo, las leyes de reforma, en realidad, fueron escritas en septiembre de 1835 por Valentín Gómez Farías, quien fuera un político mexicano que se desempeñó como presidente de México. Y la separación de la Iglesia y del Estado fue hecha por Ignacio Comonfort y Lerdo de Tejada. Así es como esta primera mentira ha cambiado el rumbo de la historia del país y el pensar de los mexicanos, al presentar a Benito Juárez como un ángel de la misericordia, tanto en libros de textos, como en presentaciones oficiales del gobierno. Segundo episodio. El hijo incómodo, Benito Juárez Maza. Durante la historia, muchos hijos y parientes incómodos de presidentes han estado en el foco de atención por su conducta y acciones poco éticas, pero hubo uno que se distinguió sobre todos los demás, aunque en estos días ya nadie lo recuerde muy convenientemente, y me refiero a Benito Juárez Maza, el hijo del benemérito de las Américas. Veamos entonces, quién era el hijo incómodo de Benito Juárez. En 1843 Juárez se casó con Margarita Maza, con quien tuvo 12 hijos, sin embargo 3 niñas y 2 niños fallecieron cuando eran pequeños. Benito hijo nació el 29 de octubre de 1852, le tocó la suerte de ser el único hijo varón del matrimonio Juárez Maza que sobrevivió a la niñez, cosa que no lograron sus hermanos José María, al cual le decían Pepito, que falleció a los 8 años, y según algunos historiadores, fue el hijo más querido de Juárez, a quien describía como un niño muy inteligente y de buenos sentimientos, y Antonio, que solo llegó a 1 año de edad, ambos fallecieron de pulmonía fulminante. Maza fue un junior, como los que podemos ver ahora, sin oficio ni beneficio, quiso seguir los pasos de su papá, así que inició la carrera de leyes en la Escuela Nacional Preparatoria, pero cuando Benito padre muere, fue el pretexto necesario para renunciar a sus estudios, por lo cual nunca terminó la carrera. Así que no le quedó otra, más que aprovecharse del nombre del padre para sobrevivir, pues nunca le fue bien en la vida, ni en los negocios y tampoco tuvo descendencia. Como sabemos, la situación económica de sus padres era buena, llegó a tener el equivalente a $3 millones de hoy, pero Beno, como le llamaban, lo despilfarraba todo, siempre vivió endeudado, empeñando muebles y documentos que había heredado en el Monte de Piedad. Un dato que pocos te cuentan es que fue Porfirio Díaz quien dio el dinero para rescatar lo que fue empeñado y lo envió al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. Además vivía prestando dinero a amigos y familiares que nunca pagó, dejando a su viuda con deudas. Es considerado por varios como una persona prescindible, frívolo y hasta inepto que no supo gobernar Oaxaca, siendo el responsable de endeudar al Estado como ninguna otra entidad mexicana. Quienes llegaron a conocerlo decían que era una persona agradable, pero tenía sus ratos de ira, lo que lo llevaban muchas veces a pelear para defender la memoria de su padre, pero sobre todo era un hombre que vivía de las apariencias, alguien que no tenía una profesión y vivía de sus influencias políticas. No se llevaba bien con el resto de la familia Juárez, los cuales llevaban una vida cómoda, pero modesta, y prefirió vivir junto a su esposa una vida de lujos.
Como dijimos antes, normalmente estaba endeudado, debiendo mucho dinero, pero el apellido siempre lo rescataba de caer en prisión. Es más, la misma prensa mexicana lo atacaba porque lo consideraban un junior, un despilfarrador sin ningún talento. Maza gozó de una vida llena de privilegios, no solo en lo económico, sino también de sus relaciones con el poder, siendo Porfirio Díaz, presidente de México en ese entonces, quien lo abrigó y le dio un buen trato, a pesar de que Benito Juárez García y Díaz habían sido adversarios políticos durante mucho tiempo. Consiguió gracias a la memoria de su padre recibir una pensión anual otorgada por el Congreso de la Unión, pero la realidad es que utilizaba el recuerdo del benemérito y el respaldo de Porfirio para hacer negocios con la élite política y empresarial. Entonces comenzó a realizar compraventas de terrenos que eran claramente ilegales con la ayuda de gente del gobierno y aún así fracasó en la mayoría de transacciones. Todo esto llegó a oídos de Díaz, por lo que el general empezó a desconfiar, tanto así, que no lo ayudó para que fuera gobernador de Oaxaca y cuando tuvo la oportunidad lo envió lejos como diplomático a Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Hay que decir que Juárez Maza tampoco realizó un buen papel como diplomático, pero aprovechó sus estadías en el extranjero para hacer más negocios turbios, y en esos viajes, cuando se encontraba en Francia conoció a María Clerian, quien fue su esposa, casándose en 1888, pero nunca tuvieron hijos. Necesitado de dinero, quiso ser vicepresidente de México, pero Díaz tampoco lo apoyó. La relación de amistad y confianza ya estaba muy desgastada y fue la militancia de Beno en el Partido Liberal y su gran cercanía a Bernardo Reyes que lo separaron por completo del régimen porfiriano. Este rompimiento se dejaría ver claramente cuando Maza, por enésima vez, quiso ser gobernador de Oaxaca y no fue el candidato por parte de don Porfirio, sino que se lanzó por cuenta propia desde el Partido Liberal, y era obvio que esto lo llevaría a perder la gubernatura frente a su rival Emilio Pimentel, que fue un gobernador culto y trabajador, lo contrario de Benito, ejerciendo el mando desde el 1 de diciembre de 1902 al 4 de mayo de 1911. Años después, ya con Díaz fuera del país, cuando se exilió en Francia tras el inicio de la Revolución Mexicana, Maza lograría llegar a ser gobernador de Oaxaca, como lo hizo alguna vez su papá. Su mandato duró desde el 23 de septiembre de 1911 al 20 de abril de 1912. Benito hijo y su Partido Liberal dieron un gran golpe a Pimentel, que había quedado solo, sin don Porfirio, haciendo creer a los oaxaqueños que el entonces gobernador había administrado mal los recursos y que los electores merecían un nuevo candidato en 1910. Un dato es que Juárez Jr. no fue la primera elección del Partido Liberal, estuvieron en la mira varios políticos de renombre, pero se les consideraba impopulares en extremo, ya que habían ocupado cargos durante el porfiriato, y los liberales querían anotar puntos con las clases más bajas. Y es por eso que nombraron a un candidato para gobernador que tuviera el apoyo popular, aprovechándose del apellido Juárez. La campaña de Beno pagó a importantes periodistas locales para difamar a Emilio Pimentel, que expusieran en los diarios una supuesta corrupción en el gobierno pimentelista, hasta incluso un periodista llegó a acusar al gobernador de llevar una vida sexual inmoral. Por todos estos actos sucios de la política, fue que Benito Juárez Maza llegó al poder del estado de Oaxaca. Pero, durante su breve periodo lo acusaron de oprimir a cualquier oaxaqueño que estuviera en contra de sus medidas represoras y llevó al estado a la quiebra económica. Por lo que no pudo soportar la presión y finalmente murió de un infarto a los 59 años de edad, trasladando sus restos al Panteón Francés de la Ciudad de México. El presidente Madero y muchos masones acudieron al funeral y le dieron a su viuda una pensión anual de 3,000 pesos que cobró hasta su muerte en 1930. Gracias al esfuerzo del trabajo de todos los mexicanos que pagaban impuestos. Beno también incursionó en la masonería como su papá. Aunque era masón, no era la misma masonería de Benito padre. Para ponerlos en contexto, es sabido por todos que la masonería en México es difícil estudiarla debido a que no prestan los archivos de las logias, es más ni siquiera sabemos si existen. Pero en 2006, en la ceremonia del natalicio de Benito Juárez, se quiso hacer una exposición a la vida de su hijo,
Y al buscar material se encontró un archivo de Juárez Maza que consta de más de 2000 documentos y fotografías, cuyo acervo fue heredado a los descendientes del hermano de su esposa francesa, María Clerian, ya que la pareja no tuvo hijos, por eso fue complicado la localización de estos papeles. En ese archivo se afirma que Maza intentó crear su propio rito para tener más poder dentro de la hermandad, y logró reunir una serie de pequeñas logias en la Ciudad de México, para más tarde crear una agencia en la que realizó negocios sucios con estos. Aquí nos damos cuenta que la masonería sigue apareciendo y chupando de la historia del país. Igual con el tiempo se han encontrado un par de documentos, uno en el que se le da el nombramiento a grado 13 y otro que le da el grado 32, lo raro es que ambos son del mismo día, 16 de abril de 1893. Pero es sabido que el ascenso en una logia no es de inmediato, lo cual puede significar dos cosas: que su nombre influía en ciertos aspectos o que esos nombramientos eran apócrifos. Al final, Benito Juárez Maza alcanzó la fama y fue importante solo por el hecho de ser el único hijo varón del benemérito, no tuvo para nada una gran carrera política, ni empresarial ni diplomática. Simplemente supo aprovechar el recuerdo de su padre para hacer negocios con políticos y masones corruptos y así vivir cómodamente. Así como Beno, otros descendientes de presidentes han tenido vidas similares, claro que no en todos los casos. Pero se puede decir que ser parte de una familia presidencial termina a fuerza vinculándolos con la casta política y empresarial de este país. Y si no se tiene la capacidad y el temperamento necesarios, es casi seguro que terminen volviéndose juniors que solo vivirán por el nombre y apellido de su padre, convirtiéndose en los hijos incómodos. Tercer episodio. La masonería, el negocio de la familia Juárez. De Benito Juárez es bien sabido que pertenecía a la masonería y con los años se convirtió en uno de sus máximos representantes a nivel nacional. Juárez se inició en la masonería del rito yorquino en Oaxaca, pero el rito que nos interesa ahora es el rito nacional mexicano, el cual se fundó en 1825 y el 15 de enero de 1847, 22 años después de haber sido creado, sería la rama masónica en la que se iniciaría Benito Juárez. Sin embargo, hay quienes afirman que es muy poco posible que Juárez haya recibido más allá del grado de aprendiz de masón, a causa de las actividades bélicas que provocaron sus constantes viajes por el país y el extranjero. Aunque esto último puede ser mentira, porque Juárez recibió diplomas de honor que le otorgaban otras ramas masónicas en el mundo, lo que deja como evidencia que una logia extranjera premió su carrera en la masonería, lo que podría objetar que Benito Juárez haya sido solo un aprendiz de masón. En el poder, Benito Juárez gobernó y actuó bajo el pensamiento masónico, que se hizo notar en las leyes de reforma, las cuales dieron de qué hablar a nivel internacional, y esta es la razón por la que Benito Juárez se volvió un líder masónico, porque como lo hemos comentado en otras ocasiones, estas leyes dejaron mucho dinero en las arcas de los masones. Las leyes de reforma no solo fueron la base para un Estado laico, por lo que pelea tanto la masonería, también fueron la vía para el despojo de las tierras de los indígenas. Se promulgó la subordinación total de la Iglesia al Estado, despojándola de sus bienes violentamente. Con la ayuda de las logias masónicas, fue que pudo hacer lo que hizo y no para bien. Con este apoyo, Juárez en sus 3 elecciones fue acusado por adversarios y por hacer fraude, ya que usó votos fantasma, es decir, que incluso personas muertas votaban por él y al final no pasó nada. Se le ha glorificado por su gran apego a la legalidad, sin embargo permaneció casi 15 años en el poder sin que una vez la nación lo eligiera como presidente. Y por último, Benito Juárez instaló el clientelismo en México, que es la tendencia a favorecer, sin justificación, a determinadas personas, organizaciones o partidos políticos para lograr su apoyo. Y ya sabemos quiénes salieron ganando. Esta vez fue otra ocasión en que la masonería tuviera un papel importante en la historia de México. Y como estos personajes y la influencia de la masonería en la vida política del país, podemos citar muchos más, pero el video quedaría de 2 horas. Cuarto episodio. Angina de pecho o envenenamiento, la muerte de Juárez. El 18 de julio de 1872 fallece a los 66 años Benito Juárez, el entonces presidente de México, siendo el único mandatario que ha fallecido en una de las habitaciones dentro de Palacio Nacional. Así es, solo muerto lo pudieron sacar de la silla presidencial.
La causa de muerte que se dio a conocer en ese momento fue que el benemérito de las Américas fue víctima de una angina de pecho. Con el pasar de los años, se empezó a hablar de que fue envenenado por rencores políticos, otros dicen que fueron los masones, luego de que Benito Juárez los traicionara. Sin embargo, hay personas que aseguran que una mujer desesperada y dolida, y con conocimientos en hierbas, había perdido al hombre que amaba, y ella pudo ser quien habría acabado con la vida de Juárez. Su nombre era Leonarda, pero era mejor conocida como la Carambada. Lo que se lee es que Leonarda fue acompañante de Carlota y Maximiliano cuando estuvieron en el poder. Maximiliano se enamoró de ella, pero Leonarda lo rechazó, alegando que se había convertido en gran amiga de la emperatriz y no podía traicionarla de esa manera, aunque la realidad era que estaba perdidamente enamorada de José Joaquín Ortiz, un capitán del ejército monárquico. Otros dicen que era una famosa asaltante, quien después de realizar sus robos vestida de hombre, se desabrochaba la camisa para que sus víctimas vieran que era una mujer quien los había asaltado, mientras ella se reía. En lo que las dos teorías coinciden es que estaba enamorada del capitán, el cual se refugió en Querétaro cuando la monarquía estaba cayendo, y allí José Joaquín fue tomado prisionero y condenado a morir fusilado. La Carambada acudió a todas las autoridades, incluyendo a Benito Juárez, para que se le perdonara la vida, pero el presidente hizo caso omiso y ante la negativa del perdón, la mujer juró que se vengaría del benemérito por no haber escuchado su petición de salvar al hombre que ella amaba y desde entonces se dedicó a buscar la veintiunilla, la hierba con la que supuestamente envenenó a Juárez. Un par de años después, la Carambada conocería al político y poeta Guillermo Prieto, quien la invitó a una cena con Sebastián Lerdo de Tejada, quien era presidente de la Suprema Corte y sucesor de la presidencia, si en algún caso faltara el presidente. A la hora de la cena, al tocarle un asiento junto a Juárez, en un descuido, la Carambada aprovechó para echarle en su bebida un par de gotas que contenían savia de veintiunilla, nuez vómica y algo que una curandera, quien le preparó el brebaje, llamó sanguaza de escorpión. Se rumora que Lerdo de Tejada se da cuenta, pero solo le sonrió a la asesina cuando vio lo que había hecho, haciéndose su cómplice. 21 días después, Benito Juárez falleció, la mujer tomó venganza y Sebastián Lerdo de Tejada se convirtió en el nuevo presidente de la República. Entre los muchos artículos de periódicos de esa época sobre la muerte de Juárez, se leían cosas sobre la calidad del embalsamamiento que presentaba el cuerpo. Algunos escribieron de que los rasgos del presidente se veían alterados, llegando a la conclusión que el veneno le causó tal dolor que sus facciones no eran las mismas. Con el pasar de los años, Leonarda fue fusilada a la edad de 86 años. Cuentan que mientras las monjas del sanatorio limpiaban el cuerpo de la Carambada para la autopsia, descubrieron que estaba viva, y fue entonces que pidió hablar con un cura para contarle lo que había hecho con Benito Juárez. Este acontecimiento fue escondido durante mucho tiempo, hasta que se convirtió en un mito de la historia de México. Ahora, la historia oficial, gracias a la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, es que Juárez había presentado problemas graves de salud con antelación. Por ejemplo, en 1870 comenzó a sentirse mal, sufrió depresión baja y tuvo dificultades para respirar, diagnosticándole parálisis del gran simpático. Una semana más tarde, los síntomas volvieron a aparecer, de manera más leve y se controló enseguida, a lo que Benito Juárez decidió seguir realizando sus labores cotidianas y su estilo de vida habitual. El problema en realidad empeora cuando en enero de 1871 se muere su esposa Margarita Maza, lo cual le dejaría un vacío muy grande para toda su vida y pronto su salud emocional decayó notablemente. Por tal motivo, el 20 de marzo de 1872 tuvo una recaída, a lo que el médico que lo atendió dijo que había sido una angina de pecho. Pudieron estabilizarlo, pero 4 meses después, regresarían las molestias que serían atendidas de inmediato. Es importante recalcar que el hombre a cargo de la salud del presidente era Ignacio Alvarado, quien había sido el médico particular de Juárez desde hace muchos años, por lo cual había una gran amistad entre ellos. Alvarado relató que aquel 18 de julio, Benito Juárez sufrió un calambre en el corazón que lo tiró al suelo, y para combatir los penetrantes dolores en el pecho, le aplicaron el remedio de echar agua hirviendo sobre su corazón que le ocasionaron incluso la aparición de ampollas, a lo que Benito le dijo al doctor: «Me está usted quemando».
Hay que explicar que esta medida terapéutica, que actualmente se consideraría hasta salvaje, se aplicaba en la desesperación de estimular al corazón, echando agua hirviendo en el pecho. Juárez tuvo una mejoría que le duró solo 2 horas, ya que le dio otro dolor, pero este mucho más fuerte. El médico volvió a tirarle agua hirviendo, pero esta vez no pudo salvarlo. Y como contamos en un inicio, comenzaron a correr los rumores de que Benito Juárez había sido envenenado, por lo que su acta de defunción tuvo que ser enseñada a los medios y a la gente, y se encontraba respaldado por las firmas de sus amigos Gabino Barreda, Rafael Lucio Díez y el doctor Ignacio Alvarado. Ellos dieron fe de que la causa de muerte del presidente había sido una neurosis del gran simpático, a lo que posteriormente se le conoció como el infarto al miocardio o lo que es lo mismo un ataque cardíaco. El propio médico escribió el libro La muerte de Juárez, en donde relata lo anterior. Y hace no muchos años, el Registro Civil de la Ciudad de México hizo públicas las fotografías de su acta de defunción. Su nombre completo era Leonarda Emilia Martínez, quien nació en un pequeño pueblo de indios en Querétaro conocido como La Punta. Varias fuentes afirman lo que ya habíamos descrito anteriormente, que era dama de compañía de Carlota de Habsburgo durante el Imperio, y fue entonces cuando Leonarda queda perdidamente enamorada de un soldado imperialista, de nombre José Joaquín, quien fue hecho prisionero a la caída del Imperio, donde Maximiliano sería fusilado en compañía de Miramón y Mejía. Al enterarse de que su amado sería pasado por las armas, buscó entrevistarse con Benito Cenea, gobernador de Querétaro, y con el propio presidente Benito Juárez para que le perdonara la vida a José Joaquín. Sin embargo, su petición fue rechazada. Ante este hecho donde su amado perdió la vida, juró venganza, por lo que se convirtió en bandolera. Desde ese momento se dedicó a robar y repartir el botín con los pobres de la ciudad de Querétaro y sus alrededores, teniendo como guarida principal las grutas de los socavones, ubicados actualmente en la cabecera municipal del Marqués, uno de los municipios que forman parte de la actual zona metropolitana de Querétaro. Así como dio muerte a Juárez, dentro de algunos de los actos vandálicos y formando parte de su venganza, igualmente quitó la vida al entonces gobernador de Querétaro don Benito Cenea, aunque esto nunca ha sido confirmado, pero lo cierto es que la carambada tuvo un contacto con Cenea 21 días antes de su muerte. Hay que decir que todo esto no ha sido confirmado, por lo que se debe tomar como una leyenda de la historia mexicana. La Asclepias curasabica o veintiunilla, también conocida como flor de culebra, pedo de culebra o veneno rojo, es una planta que es común encontrar en la maleza en zonas en donde hay mucha humedad. Se encuentra largamente distribuida por toda la República Mexicana. En México, la veintiunilla se puede encontrar en Puebla, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Esta planta se utiliza mayormente por sus efectos medicinales, pero se dice que si se utiliza de cierta manera puede ser tóxica y llegaría a ocasionar problemas cardíacos que acabarían con la vida de quien la beba. El curioso nombre de veintiunilla se debe a que después de que se toma la savia de la planta, pasan 21 días antes hasta que hace efecto y provoca la muerte. Como hemos visto aquí, uno de los mitos más cercanos con esta planta es que se relaciona con el fallecimiento de Benito Juárez. No olvides suscribirte y dejar tu like, así como compartir el video en tus redes sociales, con tus amigos y conocidos. Nos ayudas mucho para llegar a más personas, ya que a veces este tipo de información no lo recomienda mucho el algoritmo de YouTube. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela.